licenciada. A ver, denme un segundo, empiezo a compartirles la pantalla, ¿ya? Listo. Ok, vamos a continuar entonces con filosofía y les voy a dar unas pautitas también, ¿ya? Ok. Anteriormente nosotros ya identificamos la nueva edad, la creación de nuevas corrientes filosóficas, el renacimiento, el humanismo y demás. Ahora vamos a pasar a las corrientes modernas, ya con filósofos en este caso que no replican o no buscan replicar el pensamiento de Grecia, que vimos anteriormente, no con el Renacimiento. Volver otra vez a Roma, a Grecia y a los filósofos, sino que más bien empiezan a buscar un pensamiento filosófico desde cero, antes de establecer los grandes pensadores de Grecia y demás, ¿sí? Por tanto, entonces nosotros nos vamos a profundizar en corrientes generalmente de esta era, por así decirlo, ya mucho más modernas, y vamos a empezar con el racionalismo. El racionalismo, esto anotarán por favor porque está dentro de la prueba que se les habilita el día de hoy. El racionalismo tiene que ver específicamente, como su nombre lo indica, con el razonamiento, con la razón que posee el ser humano. Vamos a tener al racionalismo y también al empirismo, que ambas corrientes o ambas formas de pensamiento se van a rechazar entre sí. Nacen, por así decirlo, como una crítica o por estar en desconcordancia con la otra. ¿De acuerdo? Entonces, el razonamiento tiene como principal base el conocimiento que generamos, que genera la humanidad en base a un pensamiento lógico y deductivo. Y se separa totalmente o no confía específicamente en la experiencia sensorial. Es decir, no vamos a confiar en nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Oído, vista, gusto, tacto. Yo no confío en mis sentidos, confío en el conocimiento que yo sé y en las diferentes estrategias que yo puedo ejercer o aplicar para encontrar la verdad. El racionalismo entonces busca o se enfoca en encontrar la verdad del mundo y el principal representante va a ser René Descartes. René Descartes irónicamente tiene este pensamiento o nace esta corriente específicamente de él en base a un sueño, ¿sí? En donde él busca encontrar la verdad del mundo que nos rodea mediante el conocimiento y rechaza esta parte de los sentidos porque puede ser, así lo establece él, que todo lo que nosotros percibamos con nuestros sentidos puede ser producto de un ser demoníaco. Recuerde que en esa época aún teníamos bastante firme las nociones religiosas y demás, ¿no? Dentro del pensamiento. Entonces, para evitar ello, lo que hace René Descartes es desarrollar algunas estrategias, algunas teorías. La principal de ellas se plasma dentro de su obra El discurso del método, ¿sí? El discurso del método en donde él plantea ciertas partes específicas del pensamiento de esta corriente de la razón, ¿no? Primero nos dice que las ideas son innatas, existen en nuestra mente desde el nacimiento, eso es innata, que ya viene específicamente con usted, ¿sí? Y que el conocimiento verdadero es universal y no depende de la percepción sensorial, ¿sí? Porque la percepción sensorial puede ser engañosa. Por ahí puede ser que yo haya nacido con algún aspecto de daltonía, ¿sí? No distinga adecuadamente ciertos colores. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Obviamente, como mis sentidos, por así decirlo, están alterados o alteran la realidad, pues mi realidad no va a ser la misma. Por ahí, si usted, no sé, es fanático de ver películas o de ahí de alguna serie de detectives y demás, hay algunos casos, algunas series que toman, por ejemplo, este capítulo, ¿no? En donde se acusa a alguien de homicidio o de algún delito específicamente, porque casualmente uno de los investigadores tenía daltonía o daltonismo, entonces se confunde las evidencias y demás. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un ejemplo claro de cómo yo no me tengo que dejar llevar únicamente por la experiencia sensorial, por lo que mis sentidos me indican, sino realizar un análisis mucho más profundo para encontrar la verdad, porque a veces los sentidos pueden ser engañosos. Por otro lado, tenemos al empirismo,
El empirismo no rechaza específicamente todo lo que dice el racionalismo. Dice que sí, en efecto, usted debe tener cierto conocimiento base, pero el conocimiento va a ser mucho más importante o va a tener mucho más peso mediante la experiencia sensorial. Es decir, mediante el uso de mis 5 sentidos, yo voy a generar ideas y conocimientos. ¿Sí? Yo no puedo generar un conocimiento sin haber observado el mundo, me dice. Yo genero conocimiento en base a lo que me dice los sentidos. ¿Sí? Entonces, para el empirismo es muy importante que el conocimiento se genere o se construya en base a la experimentación, por así decirlo. Que usted ¿por qué sabe que la sal tiene ese sabor, valga la redundancia, salado? Porque uno de mis sentidos me lo dijo. Entonces, en base a ello, reconozco yo mi realidad. Construyo el conocimiento de que la sal sirve pues para salar o el azúcar para endulzar, ¿no? Me lo dice uno de mis sentidos. Sin embargo, esto es rechazado totalmente por el racionalismo, ¿no? Para Francis Bacon, es el principal representante y también establece el método Bacon, en donde la experiencia es sumamente importante para la construcción del conocimiento y de las ideas. De igual manera, el empirismo está, digámoslo así, en desigualdad con el razonamiento, porque para el empirismo, yo no nazco con ideas innatas, ¿sí? Yo nazco como una hoja en blanco. Al nacer usted es una tabula rasa, es decir, una hoja en blanco en donde yo puedo ir pincelando, dibujando lo que usted va a hacer posteriormente. Sí, cosa que el racionalismo me dice que no, que usted ya nace con ideas innatas. Usted aprende el lenguaje específicamente, ¿no es cierto? Desde el nacimiento. También nos dice el empirismo que tengo el conocimiento, de igual manera se va a ir construyendo en base a la experiencia. Yo tengo que experimentar algo para que mi conocimiento exista. ¿Cómo sé que el azúcar es dulce? Pues porque la probé, porque tuve una experiencia con esto y puedo específicamente ya generar un conocimiento posteriormente. ¿Sí? Mientras que para el razonamiento, pues no, yo tengo que buscar otros métodos que no sea en base o solamente dejarme engañar, por así decirlo, con mis sentidos y buscar otro método como tal, ¿sí? Entonces, no se olvide, el racionamiento utiliza el método deductivo, es decir, parte de principios generales para llegar a conclusiones, mientras que el empirismo tiene un método inductivo, es decir, parte de datos específicos para formular principios generales, al revés, ¿sí? Deductivo, parte del principio general para llegar a la conclusión. El inductivo, parte ya del dato específico para hacer conceptos generales o formular conceptos generales. Sí, es al revés, por así decirlo. Uno no se deja engañar por los sentidos y el otro dice que es indispensable la experimentación sensorial para yo poder construir. René Descartes, en base a este tipo de lógica, este tipo de pensamiento, establece que piensa y luego existe. Esta frase icónica, no pienso, luego existo. Y vamos a identificar el método de Descartes. Nos dice, establece un método seguro, ordenado y útil. Descartes busca la verdad en base a 4 reglas. Primero, no omitir nada que no sea evidente. Segundo, dividir las dificultades en partes elementales, ¿sí? Por eso es el método deductivo, ¿ya? Luego tengo ordenar el pensamiento desde lo más fácil hasta lo más complicado. Hacer enumeraciones completas para asegurarnos de que no se ha omitido absolutamente nada. Entonces, en base a estas 4 reglas, yo puedo identificar y puedo llegar a la realidad. Este método de Descartes se aplica en las pruebas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, usted va de un pensamiento más fácil hasta el más complicado. Le dicen, por ejemplo, el azúcar es dulce, amargo, salado, agrio. Entonces, yo descarto el pensamiento más fácil. No, pues el azúcar no es agrio. Y va a las siguientes opciones de respuesta. Entonces, tengo
de dividir las dificultades en partes iguales. Por ahí puedo decir que, no sé, yo me puedo estar confundiendo entre dulce y amargo, ya por ahí. Entonces tengo que generar otro razonamiento, no omitir nada que no sea evidente. Entonces identifico qué en específico es dulce, qué en específico es salado o amargo y voy descartando, voy eliminando hasta que la última opción me quede, digamos, de opción de respuesta. Entonces esa debe de ser la verdad. ¿Sí? Entonces, mire, al momento en que usted establece una lógica, una razón, yo puedo llegar a la verdad, desde descartando lo más fácil hasta no omitiendo nada. Si yo digo, a ver, ¿en qué momento algo se hace agrio? Ah, ya, ok, se hace agrio pasando tal proceso. ¿Sí? De igual manera, dentro del empirismo, tenemos a John Locke, que es en este caso el principal representante de este movimiento empírico, ¿no? John nos establece de igual manera dentro de, digamos, de este tipo de pensamiento, él sigue teniendo un pensamiento escolástico que ya vimos anteriormente a qué se refiere, ¿no? Pero se encamina dentro de este aspecto leyendo de igual manera a Descartes, que, ojo, Descartes, a diferencia de otros filósofos, él no tuvo discípulos, sino que su pensamiento se fue divulgando posteriormente a su existencia, ¿sí? Y John Locke también establece o se inmiscuye un poquito en la parte democrática, en donde él sugiere que para que el pueblo pueda ser democrático y se pueda gestionar adecuadamente el Estado, también se debe dividir en 3 poderes supremos. Así como el Ecuador está dividido en 5 poderes supremos, pues él sugiere también que se divida en 3, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el federativo. Nosotros también, dentro de nuestra distribución de poder, también tenemos al legislativo, ¿no? ¿Ya? Vamos a pasar a la ilustración. Dentro de la ilustración, que yo ya tengo otro tipo, por así decirlo, de corriente de pensamiento diferente al humanismo, yo voy a encontrar específicamente que lo que se busca es ya tachar o, digámoslo así, eliminar totalmente la teoría de la escolástica, que como usted ve, aún sigue teniendo cierto impacto incluso dentro de los nuevos pensadores. Sí, René Descartes buscó la verdad desde una perspectiva, por así decirlo, un tanto religiosa, creyente, pensando que el ser humano puede estar, digamos, en una realidad creada por un ser diabólico, o sea, que la realidad en la que yo puedo ver, sentir, oír, observar, sea una ilusión, un producto de algo demoníaco. Entonces yo puedo identificar desde ahí que aún se sigue teniendo un pensamiento, un tipo de idea escolástica, ¿no? Que está relacionada específicamente con la iglesia. Por tanto, la ilustración lo que viene en este caso es a generar un pensamiento ya, digamos, fuera totalmente de estas teorías heredadas de nuestros anteriores antepasados, por así decirlo, y como su nombre lo dice, ilustración, dar luz o dar más peso, dar más importancia a la razón. Sí, entonces ya busco totalmente alejarme de ese tipo de pensamientos y creencias que se han infundado, porque recuerde que la escolástica estableció escuelas para seguir adoctrinando a la gente en base a sus propias verdades. ¿Ya? Tenemos, entre las causas que contribuyeron al nacimiento de la ilustración está el desgaste del empirismo y el racionalismo. Ya pasaron, por así decirlo, esas dos teorías o estos dos momentos de pensamiento. Entonces necesitamos que algo más ocupe ese lugar, ¿no? Los procesos científicos que dejaron en evidencia la falsedad o relatividad de las creencias y prejuicios que se tenía por ciertos. Entonces, por ejemplo, recuerde por qué Galileo fue descomulgado, por así decirlo, de la iglesia, precisamente porque iba en contra de este pensamiento de las teorías escolásticas, de cómo se creó el mundo. Bueno, en específico Galileo Galilei, de que la Tierra no es el centro del mundo, ¿no? Del universo, como si nos lo planteó la Iglesia. De igual manera, otras teorías de la evolución, como Charles Darwin, ¿no? En que nos dice que el ser humano no es, por así decirlo, la imagen de Dios,
sino más bien que es una criatura, un ser que ha evolucionado en base a ancestros, ¿cierto? Y de igual manera la adaptabilidad, todo lo que ustedes pueden haber estudiado dentro de Charles Darwin, ¿no? Lo de los piqueros y demás. Entonces, con el surgimiento de estos nuevos científicos, pues va perdiendo y se va menoscabando cada vez más las teorías escolásticas, las teorías que estaban unidas, ligadas específicamente a la religión, ¿no? Los efectos de la Ilustración, nos dice, en Inglaterra se instauró el régimen de parlamento liberal. En Francia se fragua la revolución, la destitución total de la monarquía, la Revolución Francesa, y posteriormente, pues usted sabe que la Revolución Francesa contribuyó a la liberación o a la revolución de los pueblos latinoamericanos también, que hasta ese momento teníamos como régimen, con el régimen español, ¿no? En América se lleva a cabo procesos de independencia de España y Portugal. Recuerde que España y Portugal, estas dos potencias en su momento, pues invadieron nuestros territorios, ¿no? Y teníamos condiciones dentro de nuestra población indígena, ¿no? De esclavitud y demás. También esclavos traídos de África, que en este caso son las personas negras y demás, ¿no? Aquí tenemos un videíto específicamente de la Ilustración. ¿Ya? Tenemos entonces, en base a esta Ilustración, una nueva realidad que ha influido tanto en los fenómenos políticos y económicos, en la democracia, ya separándonos totalmente de la parte de un gobierno monárquico, un elegido de Dios que nos puede gobernar a su antojo, ¿sí? Y también tenemos el laicismo, que como usted sabe, estar en una escuela laica me permite a mí poder formarme bajo un conocimiento libre, sin el régimen o sin la autoridad de la iglesia. No ser forzado en este caso a rezar, comulgar, rosarios y demás, sino más bien enfocarme en un conocimiento mucho más específico, separado de la teología como tal, ¿no? Tenemos fenómenos políticos y económicos. Con la Revolución Francesa, usted sabe que se cambió totalmente el orden político, se estableció parlamentos, ¿sí? Se estableció la independencia de algunos países americanos en base a esta inspiración. Tenemos ya el establecimiento de la democracia. Y en base a la democracia hemos cambiado totalmente la organización social. Antes teníamos, en este caso, a una diferente orden en donde estaban los nobles, ¿no es cierto? De ahí venía el pueblo y demás. Ahora, con la democracia, viene de igual manera la revolución industrial, en donde se crean nuevas clases sociales, donde tenemos el proletariado, que son las personas que trabajan, sí, tenemos a la burguesía, que son las personas que tienen el poder económico, el capital en su mano, y que pues pagan al proletariado para que hagan diferentes actividades que les sigan generando un ingreso y un capital. ¿No? Tenemos un aumento del proletariado en específico, que por así decirlo son la clase pobre o la clase baja, la que carece de un recurso económico de acumulación del capital. Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas, inquietudes, anécdotas? ¿Ya? Entonces, por favor, anotará en este caso René Descartes. Pienso, luego existo. ¿Quién establece estos aspectos, no? Que están dentro de la pruebita que ya les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Vamos al siguiente, el segundo periodo clásico. Aquí ya tenemos a pensadores mucho más actuales, como es Immanuel Kant. Immanuel Kant hace una crítica específicamente a la razón, ¿sí? Ya no al empirismo, y lo que busca en este caso Immanuel Kant es, por así decirlo, juntar al razonamiento y al empirismo. Decir, ok, es importante que usted tenga en este caso conocimiento, pero la experiencia también es un factor importante para que este conocimiento pueda transformarse en realidad o pueda ser parte de su crítica, ¿sí? De su propio criterio en específico, de su propia construcción. Pues nos dicen, no se puede separar la razón ni tampoco los cinco sentidos. Yo no puedo separar, no puedo únicamente estar a favor o solamente creer en lo que mis sentidos me dicen, ni tampoco puedo dentro de la razón.
dentro del conocimiento en una base lógica. Yo tengo necesariamente que combinar estos dos aspectos para encontrar la realidad que me rodea. Eso establece en este caso Kant. ¿Sí? No, digámoslo así, separar o irse al favor de uno u otro, sino más bien unirlos a los dos. Entonces nos dice, Kant no acepta el racionalismo porque se encierra en la razón, perdiendo el contacto con la realidad. Al estudiar el empirismo, el filósofo acepta la tesis de que la realidad solo se alcanza a través de la experiencia. ¿Sí? Entonces, busca en este caso agrupar o aglomerar estos dos aspectos. Es importante que yo tenga experiencia para poder generar un pensamiento mucho más acorde, mucho más lógico a la realidad, ¿no? Y Immanuel Kant, ¿quién nos dice? Nos establece esta frase icónica que es, atrévete a saber, ¿sí? Subrayará, por favor, o anotará el racionalismo como el empirismo que le presidieron. Kant supera, ¿no?, el racionalismo y el empirismo posteriormente. Nos dice, los juicios del empirismo son sintéticos y subjetivos. Comunican nuevos conocimientos y aportan nuevos datos para que provienen de la experiencia a priori, ¿no? Lo que sí hay que recalcar, ¿no?, es que nosotros dentro del empirismo no somos, bueno, el empirismo sí nos dice que somos una tabula rasa. Sin embargo, nosotros sí nacemos con ideas innatas posteriormente, ¿no?, que se van generando. En este caso, por ejemplo, digamos que usted sabe o tiene la noción de cuáles son las figuras geométricas, ¿sí? El triángulo, el círculo. Para René Descartes, en este caso, las ideas innatas que las que yo puedo nacer es esta idea o este pensamiento de Dios, ¿sí? Que no es adquirido, sino más bien es la esencia en específico en el que el ser humano busca su realidad como tal. Entonces, a eso se refiere. De igual manera, usted tiene un rompecabezas, le colocan un rompecabezas, usted no tiene, por así decirlo, en su mente, tiene la capacidad de generar, ¿no?, de las partes, de las pequeñas partes que conforman un rompecabezas, pues armarlo posteriormente, ¿sí? No necesita en este caso un aspecto como que le enseñen específicamente, sino que es, digámoslo así, algo que usted ya tiene dentro de su mente, que puede realizarlo. Ya a eso se refiere. Ok, entonces tenemos este aspecto de Kant, ¿sí? Tenemos la ética kantiana, que en este caso es bastante interesante porque nos dice que usted no solamente debe actuar por algún beneficio, porque alguien le esté viendo, para que usted actúe adecuadamente, sino más bien nos dice que usted tiene que realizar este proceso de, digámoslo así, de ética, tener una ética, ser bueno con otra persona, porque nace de usted, ¿sí? Dentro de la ética kantiana nos dice que voy a tener la moral. Sí, dice, para Kant la moral tiene un carácter obligatorio. Es decir, si la sociedad me dice que robar está mal, pues robar está mal. Sí, yo no, en este caso no me da la opción de aceptar o no aceptarlo. Tiene que ser así, ¿ya? Mientras que en este caso, la moral y la parte ética se van a fusionar, ¿sí? Y nos dice, usted nunca haga algo que sea, digámoslo así, reprochado posteriormente. O sea, siempre las acciones que usted haga deben de ser, digámoslo así, un ejemplo para que sean replicadas por otras personas posteriormente. Nos dice que en lo que usted va a hacer o las acciones que vayan a hacer se vayan a convertir posteriormente en una ley universal. Si usted ayudó a una persona por A o B circunstancia, eso se tiene que convertir en ley universal, de tal manera que sus acciones influyan en otros y empiecen a adoptar esta cualidad de ser humano, ¿sí? Nos dice, Kant está convencido de que el ser humano llega a serlo verdaderamente a través de la moral y no del contenido teórico. Recordemos lo que decíamos en la corriente humanista, que los seres humanos se pueden llamar humanos precisamente porque tienen esta capacidad de empatía y de crítica, ¿sí? Yo puedo observar X situación y sentir empatía por otra persona y ayudar. O puedo observar la misma situación y no ser empático, perdiendo la humanidad e ignorando, ¿sí? Lo mismo nos establece Kant de una manera mucho más específica, ¿no? Dice, obra de tal modo que nunca tomes la humanidad ni en ti
ni en otros como medio, sino como un fin último. Entonces, obra específicamente desde la humanidad, ¿sí? No para alcanzar, no sé, un ascenso, para que la gente en este caso lo elogie, sino precisamente porque nace de usted, ¿sí? Y que posteriormente eso se va a replicar en otras personas, ¿ya? Obra de tal modo que tu voluntad pueda ser considerada como legisladora universal. Es decir, la gente, por así decirlo, o usted se convierte en alguien imparcial, digámoslo así, un juez, un árbitro, que, digámoslo así, no importa en qué situación, usted ya tiene la reputación o tiene la ética necesaria para poder cualificar o cuantificar alguna situación que esté sucediendo, de tal manera que su voluntad se vuelva una ley, una norma. Usted sabe que dentro del mundo tenemos algunas normas, escritas y no escritas. No está en ningún lado que usted tiene que entrar en un lugar saludando, ¿no es cierto? No está en ningún lado. Sin embargo, es una norma no escrita que todos manejamos. A eso se refiere la legislación, ¿sí? Que son normas específicamente. Universales es que todo el mundo lo pueda realizar. Que no puede estar en este caso escrito como en la Constitución. Todos tenemos el derecho a la vida y si alguien le quita su derecho a la vida, pues dentro de la legislación está el castigo, la sanción de 5, 10, 20 años de prisión. ¿Ya? No nos vamos a ese lado, nos vamos más bien a considerar específicamente que sus acciones deben de estar, digámoslo así, aunque no estén escritas, se vuelvan parte de nuestras propias normativas, de nuestras propias autorregulaciones para poder actuar con otra persona. A eso se refiere la ética kantiana. ¿Ya? Ahora, chicos, entonces anotará también, por favor, lo que está subrayado para el examen. Vamos ahora sí a tareas. Nos vamos a quedar hasta la ética kantiana, ¿ya? Que ya ahí nos igualamos más o menos. A ver, chicos, en filosofía, usted tiene habilitada la unidad 1 que les habilité nuevamente, unidad 2 que está habilitada ahorita y unidad 1 y 2. Ahorita con el tema que les acabo de dar de la ética kantiana, usted ya puede ser la unidad 2 y la unidad 1 y 2. Ya, para que tenga las 3 notitas de filosofía. Mitos griegos, esas sí ya no les voy a habilitar. Estas 3 otras actividades sí ya están habilitadas, ¿ya? Y únicamente les faltaría unidad número 3 para que puedan tener todos los aportes de filosofía, ¿sí? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda e inquietud? Y no, a veces, ¿no? No, Lice. No, Lice. Ya, ok. ¿Qué tienen que revisar para poder llenar la unidad 2? La pruebita de la unidad 2, pues específicamente lo que acabamos de observar, ¿no? Todo lo que es René Descartes, Tomás Moro, sí, todo en específico de los diferentes autores que hemos visto, Descartes, Immanuel Kant, todo eso debe usted revisar antes de la unidad 2. Y la unidad 1, pues lo que vimos anteriormente de los mitos, los dioses y de igual manera René Descartes, Maquiavelo, los autores que hemos visto dentro de las obras. También los autores de la escolástica, los padres de la iglesia, revisa el tipo de pensamiento que tenían, de Tomás de Aquino también, antes de realizar esta evaluación. ¿Ya? Con ello, Dicen, chicos. disculpe, ¿todo esto se encuentra en los módulos? Claro que sí, justamente. Recuerde que en filosofía usted no tiene guía de aprendizaje. Sin embargo, todo está en los módulos. Por eso les digo yo siempre cuando estamos revisando los módulos, anote lo que está resaltado con negrilla, porque eso es importante, eso va a venir dentro de la prueba. ¿Mandé? Dice en la Licenciado, unidad buenas. 3 ya no nos va a habilitar. A ver, espérenme. A ver, Diego. Sí, ya está habilitado, mi querido Diego. Ya está habilitada las dos Una actividades, ¿ya? consulta, dicen, la unidad 2 ya no nos va a habilitar, ¿no? Sí. No, sí está habilitada. Hasta la teoría, hasta la ética kantiana usted ya puede rendir la evaluación, ¿ya? Es que está cerrado, me parece a mí. Está cerrada hasta mañana, me parece. En la noche se les habilita. Déjenme ver. Licenciada, buenas tardes. Ven como estudiante, espérenme. José, sí creo. Sí, José. ¿No es José? Sí, es José. Sí, Sí, licenciada, dígame. ¿y hasta cuándo fecha de entrega? Ya verán.
A ver, ¿qué? Ah, sí, cierto, me olvidaba. Por favor, tarea de artística, todos excepto Shirley tienen que entregar, ¿no? Está habilitada hasta 29 de diciembre, es actividad obligatoria. Si no entrega, recuerde que puede tener supletorio de artística. Entonces, mejor entregue. Educación física, ya les califiqué a todas las personas que han enviado su foto. A las personas que tienen 4 y enviaron su foto, revise el comentario. Les pedí, por Licenciada, ¿y favor, foto cuántos fotos hay que individual. enviar? Yo solo saqué 3 nomás. Ajá, alguien igual me subió mal la actividad artística, no me acuerdo quién, pero me había subido en la actividad artística la foto de la mañana deportiva. Y no, usted tiene que hacer la actividad artística. Solamente para Shirley cuenta la mañana deportiva como la nota de actividad artística porque ella hizo su vestido, ¿no? El resto tiene que hacer la actividad artística. Si usted tiene 3, me parece que... Sí, espérame un ratito. Si usted tiene 3, me parece que es porque no se identificó dentro de la foto. Si solo tiene esa foto grupal, señálese por favor dentro de la fotito para poner en la calificación, porque si todos constaban en la lista, pero quiero fotito individual, por favor, para la calificación. Vuélvala a subir y yo le corrijo la nota. ¿Ya? Dentro de la foto, que a mí me había sacado 3 que no constaban, no podían ver, pero ya le volví a subir, por favor, que me den revisando. Sí, ya no hay problema. Vuélvanme a subir, identifíquense en la foto y yo les califico. Eso les puse en el comentario, ¿sí? A ver, Dice, vamos, María. Espérenme un licenciada, a ver, ratito. yo no pude asistir a la mañana deportiva porque hace unos días me hicieron una operación y le escribí a la licenciada Lolita para que por favor me ayuden cambiando el tema, lo que es educación física. Yo no puedo hacer ningún tipo de ejercicio Ay, durante unos 6 meses. Entonces le dije que me ayude cambiando con algo que sea de investigación para poder realizar el examen de educación física. claro, ¿le contestaron? No, me dijo que él le volviera a escribir el día miércoles a la licenciada. Directamente le escribí para que hacerle acuerdo sobre este tema. Ya, a ver, entonces, en este caso, Como como yo, yo soy su tutora, entonces infórmeme a mí, yo ahorita le hago una actividad extra para que usted haga, ¿ya? A ver, es María Pisco, ¿no es cierto? ajá, Ya, en bandeja de entrada le voy a mandar la actividad que tiene que hacer y la sube de igual manera en el mismo lugar, sino que con su caso sería otra actividad, por lo que no puede hacer actividad física. listo, muchas gracias. Listo, ya le envío más tardecito, por favor, ¿ya? Perfecto, gracias Una, por una pregunta, licenciada. Ya, espérame un ratito, vamos con Diego, ¿ya? Dicen, perdón, una consulta. Un Por ratito. ejemplo, ahí muestra usted en tareas anteriores, y en tareas anteriores yo tampoco tengo hecho, está cerrado la 3 y la 2. Entonces, no sé si usted me puede ayudar ahí o qué puedo hacer. Adicional a Ya esto, yo verán, ya le había enviado el video de educación física, solo me falta el de artística. ya. Verán, chicos, estas actividades C1, C2, esto es ciudadanía. Esa no es mi materia, es materia del profe Jorge. Entonces, de eso sí tienen que hablar directamente con él. O en el caso de, si se les falta, después le puedo comentar a ver si les ayuda ampliándole más el tiempo. Pero esta no es mi materia, entonces yo no puedo cambiar la fecha. Entonces, las de acá, que es filosofía, sí están habilitadas para ustedes. Solo mito no está habilitada y no voy a habilitar, pero el resto de pruebitas sí están habilitadas. La unidad 1 está hasta el 25 de diciembre, unidad 2 está hasta el 31 de diciembre, unidad 1 y 2 hasta el 31 de diciembre. La actividad de física y artística está hasta el 29 de diciembre. Lice, ¿Ya? una consulta, ¿cuánto hay que subir, Lice? Pendiente. Ya. Shirley, usted tiene pendiente, no sé, o sea, pero educación física y artística ya no, porque ya hizo. A la otra persona, a ver, ahora sí, Rosa, coménteme, Rosa. Lice, buenas tardes. Yo como si fui y no le envié la foto, ¿tengo que enviarle? Sí, chicos, todos me tienen que enviar la fotito con el comentario que les digo, individual, por favor. Si no tiene la foto individual, señálese dentro del grupo, ¿de acuerdo? Porque yo voy viendo en la lista y voy viendo en específico la fotito, pero no identifico a todos uno por uno, entonces por favor, señálese dentro de la foto. Yo le ¿Cómo califico. tengo que enviar, Lice? Tiene que subir directamente aquí en educación física. Las personas que no asistieron, pues el video, ¿no? Tienen que enviar el video. Usted tiene que subir aquí en educación física.
aquí en cargar, sube la fotito y ya me llega automáticamente a mí. Ya, muchas gracias, licenciada. Ya, listo. ¿Alguna otra duda más? No, muchas gracias. Ya. Lice, José, dígame Shirley. yo le envié ya por buzón, como usted me mencionó el otro día, lo que me había atrasado la clase de mito y la otra que se nos cerró también. No me Ya. recuerdo cómo era. Ya le debe de reflejar la nota, no se preocupe Shirley. Gracias. Ya. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí estamos. Si usted quiere que le habiliten prueba de ciudadanía, dígale al profe Jorge, hablen directamente con él, ¿ya? Vamos con José, no sé, Lice, me parece que quiere comentarme algo. Dígame, José. sí, ¿cuántas fotos hay que subir, licenciada? Ya tienen que subir la actividad de educación física y artística hasta el 29 de diciembre. Filosofía no tienen que subir nada, solamente tienen que resolver la evaluación, la encuesta, el cuestionario que está ahí, nada más. Gracias, licenciada. Listo, chicos. Pues un gusto, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerde, por favor, lo que está subrayado dentro de las diapositivas es importante para su evaluación. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase.